Dentro de la segunda actividad propuesta y referente pues a la segunda sesión que tuvimos, vamos a abordar un ensayo acerca de la evolución del pensamiento administrativo en la historia y lo llamo un viaje desde el feudalismo hasta la época contemporánea. Recordemos pues que este ensayo hace parte del área de pensamientos y teorías de la administración pública, del CETAP Medellín, del grupo MD02A. Mi nombre es Wilder Andrés Urrego, estudiante de segundo semestre de Administración Pública, del grupo 2A del nuevo pensum. Entonces, recordando pues el título, en principio llamamos este escrito la evolución del pensamiento administrativo en la historia, un viaje desde el feudalismo hasta la época contemporánea, basados en todo el tema que se trató durante las sesiones de ese fin de semana, y voy a hacer una pequeña cronología y una discusión y aportes sobre las intervenciones del profesor y algunas opiniones particulares al respecto. Entonces, para poder abordar el tema de pensamientos y teorías de la administración pública, es fundamental entender que la administración es una disciplina amplia y compleja. La podemos analizar en varias dimensiones o campos de estudio. Hablamos desde lo institucional, lo disciplinar y lo profesional. Entonces, basados en esas dimensiones, que en conjunto se articulan, permitiendo comprender cómo es el funcionamiento del Estado y el papel que desempeña el administrador público en el mismo y en la sociedad. Entonces, vamos a hablar de las tres dimensiones. Si hablamos de la institucional, que es la que se encarga de ejecutar las normas de la Constitución y las leyes y la vida de los ciudadanos, está conformada por las reglas jurídicas y los valores éticos morales, con la transparencia, el mérito, la responsabilidad social. Sus funciones administrativas se concentran principalmente en la rama ejecutiva del poder público, pero también existe la rama legislativa, la rama judicial, en los órganos de control y los organismos autónomos como la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo. También ejercen funciones públicas como notarías o servicios delegados, lo que muestra que la administración pública como institución administra recursos del Estado, ejecuta políticas públicas y garantiza pues obviamente el cumplimiento de las normas de las que hablamos inicialmente. Además de que garantiza el ingreso a empleo como servidores públicos mediante la regulación de la carrera administrativa, concursos de méritos. También hay cargos de libre nombramiento y remoción, que son los de confianza política, los cargos de elección popular, las alcaldías, gobernaciones, donde también podemos aplicar los administradores públicos. Además, pues los cargos de provisionalidad, que son los que posteriormente son nombrados en carrera administrativa. Luego hablamos de la segunda dimensión, que es una dimensión disciplinar. Dentro de esa dimensión buscamos comprender, explicar y mejorar el funcionamiento de la administración mediante teorías, herramientas y métodos y modelos de análisis que ayudan a mejorar la organización desde la función. A partir de este campo disciplinar surgen las dimensiones profesionales, de las cuales se desprenden dos carriles profesionales: la docencia y la investigación. Estos son fundamentales, permitiendo la formación de nuevas generaciones y fortaleciendo la competitividad y el fortalecimiento del Estado. En la actualidad, la administración pública también se abre nuevos campos asociado pues al tema de las TICs, en lo que corresponde a innovación y tecnología digital, aportando soluciones basadas en la analítica de datos, automatización, gobierno electrónico, en lo que fortalece la eficiencia y transparencia del Estado. Ahora hablemos del origen de la administración pública, que lo tocamos en esta clase, y podemos decir que como disciplina moderna surgió desde el siglo XIX, desde la antigüedad en Grecia y Roma, donde el mundo hispano fue administrado por pensadores y filósofos griegos como Aristóteles y Platón, y los romanos con Cicerón y Marco Aurelio, entre otros.
Esto fue el resultado de unas mezclas e intercambios de culturas, especialmente de Asia, donde se integraron costumbres y conocimientos. Las ideas fundamentales del antiguo mundo se basaban en la dialéctica griega. Los griegos entendieron el mundo externo como naturaleza y cultura, e interno como conciencia e inconsciencia. Están conectados mediante la dialéctica a través de pares opuestos o lo que llamamos dualidades, como la luz, la oscuridad, orden, caos, cuerpo y alma. Para ellos no solo se oponían, sino que también se contemplaban y se sobreponían, es decir, podían vivir paralelamente. La dialéctica es el arte de razonar y debatir, de buscar comprender el mundo. Es un cambio de retórica, de hablar y de convencer. Para Aristóteles era buscar la verdad y el bien común. Para los sofistas significaba persuadir y manipular. Con el tiempo la retórica fue mal vista, asociada con el engaño. Esto pues, se dividió en tres partes, en tres campos, lo que llamamos ethos, el carácter hablante, logos, idea, lógica, y pathos, las emociones en la cultura griega. Además se hablaban dos elementos: el koinón, que era el espacio público reservado para los hombres libres. Las mujeres, esclavos y personas sin propiedad estaban excluidos. Y oikos era el ámbito privado, el hogar donde estaban las mujeres, los niños y los esclavos en la filosofía griega. Además se distinguían dos tipos de memoria: memoria roja y memoria verde. La memoria roja era la del dolor y la verde era la del placer. Ahora hablemos sobre el gobierno de sí mismo. Los pensadores estoicos romanos, Cicerón, Séneca y Marco Aurelio, enseñaron que para gobernar a otros primero hay que gobernarse a uno mismo y así poder controlar nuestras emociones, palabras y acciones. Gain Batista decía que hay tres voces internas que nos gobiernan. ¿Cuáles son? La ejecutiva, la legislativa y la judicial. Estas tres voces nos permiten gobernarnos internamente. Estas ideas fueron adoptadas de Rousseau, Hobbes, al gobierno del Estado al dividir las ramas del poder público. Ahora pasando al tema de la génesis de la administración pública. En la antigua Roma se desarrollaron dos formas de administración: la Iglesia Católica, la curial, aplicada en los territorios conquistados y pueblos no romanos con el objetivo de extraer la riqueza, donde los administradores llamados cónsul actuaban como dueños del territorio. La curia, representando la explotación y el dominio dicasterial. La administraban ciudadanos romanos, basada en la rendición de cuentas. Si no se cumplían, tendría consecuencias, castigos muy severos, y que había una representación de organización, control y servicio público. Con el tiempo, esas malas prácticas de la administración curial se impusieron sobre el sistema dicasterial, debilitando la moral, la economía y la cultura romana, contribuyendo a la caída del Imperio Romano, lo que luego de su caída el cristianismo tomó poder político y el control ya lo tenía la Iglesia. Veían en el Papa como administrador de los bienes materiales y espirituales de Dios, y se establecieron tres grupos sociales: la nobleza, el clero, que eran los obispos, papas de origen noble y sacerdotes, monjes de origen campesino, y la plebe, que eran los ligados a la tierra. La administración eclesial conservó la curia como asuntos del pueblo y el dicasterio como asuntos internos del clero. Con el surgimiento pues, del arbitrismo español, el cual fue un sistema donde el rey permitía negocios que beneficiaran el reino del rey, y en particular que proponía negocios llamado el arbitrista. Este sistema se basaba en coimas o porcentajes de ganancia entre ellos, lo cual fomentó la corrupción y la mentalidad de hacer fortuna con lo público. Este sistema llegó a América a través de los virreyes y se logró crear una cultura de negocio entre las autoridades y los comerciantes. Pero para poder presentar un arbitrio había que ganarse al rey o el virrey mediante regalos, sobornos, fiestas, dando origen a una cultura política basada en el favoritismo.
el interés y otros, que en muchos países continúa aún. Esas malas prácticas políticas en cuanto al cameralismo surgió en los siglos XVII y XVIII. Su función principal era organizar la economía y las finanzas del Estado, buscando aumentar la productividad y el recaudo fiscal, fortaleciendo así el Estado y promoviendo la formación de los funcionarios públicos capacitados y honestos. El cameralismo luego ya dio paso a la administración empírica, como la romana, a una administración profesional como la actual posteriormente. Comprender los diferentes campos de estudio y acción de la administración pública es de mucha importancia para nosotros como estudiantes, pues esto nos orienta en la formación universitaria, en la administración, en todas sus dimensiones, institucional, disciplinar y profesional. Además nos ofrece diferentes carriles profesionales que representarían muchas oportunidades de empleo en nuestra carrera, muchas posibilidades de desempeño tanto en el sector público como privado, tratando de buscar no solamente la estabilidad, sino también de servir de manera honesta a una institución y a la sociedad. Teniendo en cuenta el pensamiento griego, este nos enseña que para comprender el mundo debemos respetar y aceptar la diversidad cultural y que nada es completamente bueno o malo, ni ordenado ni ordenado o caótico. La realidad es una mezcla cultural. También nos recuerda que el autogobierno son esencialmente para poder dirigir, liderar, gobernar o tomar decisiones. Debemos primero aprender a conocernos y a controlarlos, ya que estos valores son muy importantes para ejercer la administración pública. Un buen líder debe ser justo, equitativo, razonable y hacerlo en base al equilibrio, además de comunicar con buena retórica, de actuar con conciencia hacia un bien común. Finalmente, el arbitrarismo español, con su sistema de coimas y favores, trasladó esas malas prácticas a América, donde en la actualidad vemos el reflejo en lo que obviamente llamamos la corrupción, la burocracia, el uso de los recursos públicos para fines privados. Como estudiantes de administración debemos entender que esa herencia es fundamental, porque al reconocer nuestras raíces coloniales es una forma de entender y cambiar ese paradigma y modificar la historia y construir una administración pública moderna basada en el servicio con justicia, con ética, transparencia y con una sola búsqueda, que es el bien común, buscando recuperar el espíritu del servicio público que alguna vez representó el modelo de dicastería romano. Finalmente, en la última parte del escrito les voy a adjuntar el hipervínculo del video de esta actividad. Feliz noche.